Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y damos con mucho júbilo la bienvenida al destacado economista Alejandro Arredondo. Qué bueno que está con nosotros. Es grato hablar acerca del tema económico porque independientemente de todos los temas que hemos visto en esta semana, el tema del dinero, el tema de la economía, a todos nos afecta. Así que, don Alejandro, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, Israel, por la invitación a tu programa El Repaso. Hacía un tiempecito que no venía por acá. Sí, usted no había abandonado. No, vamos a ver quién nos abandonó aquí. Sí, pero nada, estamos por aquí. Espero que la presencia nuestra por acá sea con más frecuencia. Sí, yo también, yo también. Y un placer de compartir con tu amable público que te sigue aquí. Don Alejandro, el tema del dinero hay que hablar de dinero porque donde quiera que uno se mueve, saluda a alguien, viene el tema de que, óyeme, el dinero cada vez rinde menos. ¿Qué está pasando? Y en sentido general, en sentido macro, ¿cómo evalúa usted la manera en que la República Dominicana está enfrentando la crisis causada por la guerra en Irán? Bueno, realmente el asunto del dinero, que es la mercancía básica del sistema capitalista. Así es. Lo decían los marxistas, ¿verdad? Carlos Marx. Entonces, se debe a que se ha producido un proceso inflacionario dentro del rango meta, y que cuando te refieres a que rinde menos, cuando va al supermercado, antes compraba 10 artículos, ahora compra 8. Un poquito menos. Sí, entonces es porque, aunque la inflación general, o sea, la inflación que mide el Banco Central, se mantiene dentro del rango meta, o sea, entre 3 y 5%, cuando ves la particularidad del renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas, esa inflación ronda el 6%, el 7%, o sea que es un poco más alta, inclusive hasta el doble. Y ahora con este asunto, esta crisis en el Medio Oriente, se ha incrementado los precios de los alimentos, y también a eso se le suma una inflación importada, que en el caso de los Estados Unidos, los informes que se tienen, es que la inflación subió a 3.8%, sí, cuando el rango meta en los Estados Unidos es de un 2%. O sea, que parte de los productos que nosotros importamos y de los insumos, de la materia prima, vienen con esa inflación, con ese aumento de precios que se transmite a los productos que se fabrican aquí, en aumento de los costos de producción. Entonces, una situación de incertidumbre que se ha dado a nivel mundial, producto de esta guerra, este enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz se ha hecho muy famoso, y que también ha impactado a los fertilizantes. No, ha sido, entonces, en general, no solo el petróleo. Sí, entonces el gobierno ha tomado medidas. En principio tomó unas medidas el pasado 22 de marzo, luego se tomaron otras medidas posteriores. La cuestión es que estamos en esta etapa de incertidumbre. Se ha producido un cese al fuego relativo. No se sabe cuándo esto se reinicie. Sí, aunque formalmente para los Estados Unidos la guerra terminó, porque el plazo que le otorgó el Congreso de Estados Unidos al presidente Donald Trump fue hasta el 22 de abril, porque son 60 días. Entonces, que le otorgan para un país, para Estados Unidos, involucrarse en una guerra que esté siendo amenazado. En el caso con Irán, la amenaza es de la construcción de armamentos nucleares. Enriquecimiento de uranio. Sí. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento de la economía dominicana, enero o marzo, que es la información que tenemos disponible por el Banco Central, no se ha producido porque el conflicto estalló el 28 de febrero. Una economía que viene de un proceso de desaceleración,
el año 2024, que creció en 2.1%, sectores clave para el dinamismo de la economía dominicana, como el sector de la construcción, de menos 1.8%. Ahora ese sector creció en 8%. Veremos entonces las informaciones para el mes de abril, mayo, cómo se comporta, que es donde se va a sentir realmente. Ya se va a reflejar se va a reflejar el impacto en cuanto a los precios de los combustibles, en cuanto a los comportamientos también de los alimentos, el comportamiento de los fertilizantes. O sea que tenemos otro programa asegurado para venir de nuevo para acá. Sí, seguro. Sí. Pónganos en agenda. Sí, claro. ¿Qué tan vulnerable entonces nosotros somos de ser impactados negativamente en un contexto de crisis internacional? Y las medidas que se han tomado, ¿qué tan efectivas han sido? O si usted como especialista hubiera sugerido medidas adicionales. Bueno, nosotros somos un país que somos netamente importador de petróleo. O sea, nosotros no producimos petróleo y eso, el hecho de que el petróleo, el precio del barril de petróleo, el WTI, o sea, de referencia para la República Dominicana o para esta zona de la región, América, el presupuesto se estableció, fue un $65 por barril. Y este barril de petróleo se ha llegado a cotizar hasta 106 dólares el barril. O sea, y estimaciones que se han hecho es que por cada $10 que aumente el barril de petróleo, la factura petrolera sube en 567 millones de dólares. Entonces nosotros somos bastante vulnerables, pero también somos vulnerables en torno a los fletes, porque tienen que los fletes han sido impactados. La materia prima. Sí, la materia prima, por donde vienen los barcos, y eso impacta. En cuanto a las medidas, yo creo que el gobierno ha tomado en principio, como dije antes, unas medidas graduales. La más reciente fue, la que se destaca más, fue la propuesta de reducción de un 50% del dinero que se le entrega a los partidos. El financiamiento. Pero luego la otra, no han dicho cuánto se va a rebajar en cuanto a los viajes, en cuanto a la publicidad. O sea que haciendo un ejercicio rápido, no me llegan los números a los 40 millones. ¿Cuánto le faltan para llegar a los 40.000? No, yo estimo que me falta un poco más de la mitad. O sea tomé unos 20.000 y faltan 20.000 más. O sea, pero ellos son los que tienen los números. Uno desde fuera como analista dice, bueno, se puede recortar de acá, la operación tijera, que sí, siempre se utiliza en la Dirección General de Impuestos, Dirección General de Presupuesto. Cuando se está formulando el presupuesto, recortan varias partidas. Pero yo creo que hay una partida que me criticarán tus amables televidentes, pero siempre en educación sobran o no se utilizan, vamos a decir que no se utilizan unos 14.000, 15.000 millones, que ahí podríamos completar las partidas que me faltan a mí. O sea que lo importante es que mantener la estabilidad macroeconómica, sector de la construcción, esperemos que siga dinamizándose, que el gasto en capital no se detenga, porque es el que dinamiza más la economía, dinamiza el empleo, dinamiza el comercio, dinamiza todas las actividades comerciales relativas a ferretería
y hasta la comida, la señora Sí, no, todo, que se todo. monta de manera informal. Sí, sí. Entonces, eso es lo que no se puede. Y el gobierno ha estado haciendo inversiones de capital, por lo menos. Pero se le criticó mucho al gobierno inicialmente su timidez para dinamizar o inyectar ese dinero a la economía a través del gasto de capital. Sí, sí, porque el gasto de capital ha sido bajo, realmente. Ha estado en el orden de un 2% cuando en los años anteriores era de 4, 5, 6%. Para países como la República Dominicana, de acuerdo a los estudios que se han hecho por organismos internacionales, específicamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, un país como nosotros, el gasto de capital debería de rondar el 3.5%, pero de manera sostenida. Entonces, la parte que tiene que ver con la política monetaria, el Banco Central ha tenido una política monetaria prudente, tanto restrictiva, para contener los efectos de la inflación, aunque yo creo que de continuar este conflicto que ahora está bajo un cese de fuego, pero se intercambian unos que otros misiles y drones, sí, y eso sí, y eso dispara los mercados petroleros. Entonces se va a tener que correr la meta de inflación en lugar de 3 a 5%, la meta de inflación que sea de 4 a 6. Dependerá. Vamos a ver cómo se manejan. Pero lo importante es un asunto, Israel, que independientemente de que el gobierno tome las medidas de ajuste o simule alguna medida de ajuste, las familias sí deben de tener su plan, un plan de ajuste en cuanto a la salida, a la reducción del combustible. Si van a salir todos, van por una ruta, hagan la ruta. En cuanto a la electricidad, que no sé si te fijaste en este mes de marzo, que la factura ya de la electricidad viene con un importe, viene reflejado el monto que está pagando el gobierno por el subsidio. Es una parte importante, que el subsidio a la electricidad representa alrededor de la mitad del déficit fiscal que tiene la República Dominicana. O sea, el déficit fiscal, estamos hablando de un 3.2%, y el subsidio a la electricidad ronda el 1.5%, o sea que... manejable. Sí, entonces... esta factura del mes de marzo, con este reflejo del subsidio del que el gobierno paga por llegar la energía a ti, un proceso de ablandamiento, de sensibilización, vamos a decirlo así, para un ajuste en la tarifa eléctrica. Entonces, esa parte las familias deben de tomarlo en cuenta. Tomarlo en consideración. Y también tener sus ahorros. Dice, bueno, el dinero no alcanza para ahorrar. Siempre hay que ahorrar, aunque sea poco, pero siempre hay que ahorrar, porque la cuestión de nuestro país, Israel, es que no hay ese hábito para ahorrar. No, y no hay una formación tampoco. También sí. ¿Cuál es la mayor amenaza para la economía dominicana? Inflación, endeudamiento, desempleo, desaceleración global. ¿Qué es la mayor amenaza? Bueno, todas son amenazas. La desaceleración global, o sea, la inflación, obviamente. Y digo la desaceleración porque si se desacelera la economía global, eso afecta varios motores de generadores de divisas, como por ejemplo el turismo. El turismo, que le está yendo muy bien al turismo. El caso también de las remesas, que los dominicanos están enviando
unos 1.000 millones mensuales, y ese es un dinero que llega líquido. O sea, eso no es como el turismo se queda una parte de los dólares fuera a través de los tour operadores, pero el dinero de las remesas llega líquido. También un proceso de desaceleración global hace que nuestras exportaciones se reduzcan. Tanto las exportaciones nacionales como las exportaciones de zona franca, que le está yendo muy bien a las exportaciones de zona franca. Obviamente, eso en los indicadores, los sectores del sector externo, nosotros estamos bien. Inclusive la inversión extranjera directa. Sí, los números están buenos. Están buenos. Sí. O sea, el asunto es internamente, cómo nosotros, cómo el gobierno, cómo el país puede entonces manejar esta situación. Cambiando un poquito de tema, pero no yéndonos muy lejos, a propósito de seguridad jurídica, inversión, ¿cuál pudiera ser el impacto para la inversión extranjera lo que sucedió recientemente con el tema de la minera? Hay quienes critican que luego de otorgarse o sea, que se tome ese tipo de decisión sin antes tener un estudio previo, sólido, cuando nosotros dependemos tanto de la inversión extranjera e invitamos a inversionistas a que vengan a la República Dominicana. Sí, muy buen punto. Realmente la inversión extranjera directa en el sector minero es importante. Pero es importante en cuanto se respeten las normas establecidas para el medio ambiente. O sea, tenemos nuestra ley minera que data del 1971, pero luego se vino una reforma a la Constitución que se hizo en el 2012, luego la ley de energía y mina, luego la ley de medio ambiente, pero nosotros estamos, o sea, lo que ha sucedido aquí con la minería, hay un prejuicio con ella, porque tuvimos la Alcoa, que si tú has ido a Pedernales, fíjate los cráteres que hay en el caso de otras minas, de la Rosario, en fin, pero yo creo que la actividad minera, con los actuales estándares de medio ambiente, se puede llevar a cabo. La decisión... Y hay que copiar prácticas cercanas de países que tienen un gran apoyo en su economía del desarrollo minero, sí, y a la vez han utilizado tecnología y respeto al medio ambiente. Sí, pero también otro asunto, y es la renta del sector minero. O sea, ¿qué es lo que pasa con la renta del sector minero? Que hay un porcentaje, de acuerdo a la ley minera, me parece que es la 146-71, que va un porcentaje para las comunidades, y eso no se ha producido, y por eso tanta resistencia, o uno de los factores, tanta resistencia a la minería, aparte del trauma que hemos tenido con los anteriores proyectos mineros. Pero vemos el caso de la provincia de Sánchez Ramírez, no se le ha entregado todo a los ayuntamientos, solamente que la renta, o sea, los impuestos que se recaudan por el oro, que ha tenido precios récord, claro, aumento. 5.204 dólares la onza Troy. Wow. Y cuando lo teníamos hace unos años en 1.200, 1.500 lo máximo, la comunidad no lo ha recibido. Entonces, ¿qué pasa? Con esa renta lo que va es al Fondo General de la Nación. Y ahí se diluye entre todas las instituciones, cuando debiera respetarse para la comunidad. La comunidad, pero también la comunidad en los ayuntamientos. Hay que ser claro. Sí, pero hay los ayuntamientos, si tú le entregas esa cantidad de dinero, tú sabes que lo va a gastar. O sea, hay un asunto muchas veces de que hay temores. Hay temores. Claro, hay temor. Pero ahí me parece que hay que redoblar los esfuerzos, la vigilancia, la supervisión,
para que el dinero de la operación llegue a la comunidad. Sí. A través, porque el gobierno tiene muchísimas instituciones que trabajan en la comunidad, desarrollo provincial, desarrollo barrial, ministerios que trabajan directamente con la gente, educación, la mujer, juventud, Sí, claro. obras públicas. Sí. No hay una mejor inversión que en obras que la gente ve dónde, Claro, que dónde se está su vea, dinero. claro, y que eso tienda a fortalecer y a crear el capital humano y desarrollar. Y que la gente deje esa resistencia, porque a veces dicen, pero es que muchas no lo ven. veces también el gobierno tiene que hacer contacto con las comunidades, tener contacto tú a tú con las comunidades, explicarle. Porque, por ejemplo, nosotros vimos como recientemente, con un pequeño adelanto que hizo la Barrick hace 2 años, sí, fue un dinero considerable que entró al fisco. 3.500 millones de dólares. Y eso equilibró muchísimo. Que había una amenaza de una reforma fiscal. Una reforma fiscal, y eso frenó la reforma. Entonces, si se le dice, yo creo que si a la sociedad dominicana, ahora que necesitamos más recursos y que habrá que debatir en algún momento, ya en un contexto de crisis, si procede o no una reforma fiscal, decirle, miren, la minería es tan importante porque miren, esto está dejando esta minera en el 2024, esto dejó en el 2025, pero sí, si no se dice, no, solamente se va a escuchar un solo lado de la moneda y se va a pensar que todo es solamente destrucción. Y siempre en esos procesos, yo no, o sea, quien me escucha dirá que yo soy pro proyecto de minero. Lo que pasa es que hay que ver la realidad. O sea, los proyectos mineros, reitero, tienen que cumplir con las normas y se deben cumplir con las normas y ser fiscalizados por las normas. Ahora bien, en esos procesos de rechazo a los proyectos mineros siempre hay infiltrados que hay de todo. Desinforman a la gente, porque ver también ese, como te dije antes, ese contacto con la gente, explicarle a la gente, y también luego de una minera la remediación, que es lo importante. Claro. La remediación ambiental, ese pasivo ambiental que ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Claro. Sí. Bueno, es muy grato conversar con usted, son muy gratos estos temas porque aunque uno no crea, esto impacta el bolsillo de uno, de todos. Sí, claro. O sea, sí. Que se debata si entra más recursos o no a la economía dominicana, no es un tema que está allá, es un tema que está aquí y que nosotros lo sentimos cuando pasamos la tarjeta. Mira, fíjate, y por ahí viene un proyecto interesante que es de tiras raras que luego... Claro, que hay que debatir eso. Sí. Y no nos podemos tampoco tapar, rechazar tajantemente toda actividad minera, porque si la rechazamos entonces vamos a andar en taparrabo, porque todo lo que nos rodea es mina. Todo lo que tenemos aquí en el estudio. Todo es mina, cámara, todo. Sí, así es. Bueno, Alejandro Arredondo ha estado con nosotros. Gracias por sacar de su tiempo, gracias por pasar por aquí. Lo esperamos con más frecuencia. Claro. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso.